Qué gusto saludarte. Y todo pretexto es bueno para saludarte, querido amigo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimado David. El gusto es mío y como bien lo refieres, siempre un privilegio para mí tener la oportunidad de conversar. Oye, querido amigo, a ver, ¿qué está pasando y qué afectaciones? ¿Qué está pasando? Primero, en la industria automotriz de América del Norte, porque también no solo Estados Unidos y Canadá, donde están presentando paros, ¿y qué implicaciones tiene para el sector automotriz mexicano? La industria automotriz en Estados Unidos ha venido transformándose en los últimos decenios. La industria automotriz como la concebimos en el mundo tiene su origen en Detroit con las tres grandes fábricas, General Motors, Ford y en aquel momento Chrysler, hoy bajo el conglomerado de Stellantis. Sin embargo, desde los años 70, principalmente a partir de los años 80, estos tres grandes fabricantes de origen norteamericano fueron perdiendo participación de mercado en los propios Estados Unidos con la apertura y el establecimiento de fábricas en aquel país de las marcas europeas y principalmente japonesas, posteriormente la incursión de las marcas coreanas. De la relación sindical y empresarial original, hay un sindicato que mantiene el contrato con estos tres grandes fabricantes de origen norteamericano y cuya contenido pues significa una prestación muy benéfica para los trabajadores, de tal suerte que ante las modificaciones de la propia industria, la disminución Perdón en que los te márgenes. interrumpa, es que a veces solimos decir como demasiado rápido. Es que tiene muchas ventajas para los trabajadores. Yo tengo uno de esos axiomas en mi vida, que la única conquista laboral irrenunciable es el trabajo. Eh, eh, Y me, que me, son tan buenos que terminan siendo dañinos. ¿A qué Mira, voy? Que mira que estos... no nos pusimos de acuerdo, David, y justo hacia allá llevaba mi Ah, comentario. perdón, perdón que por interrumpirte. Porque yo sí creo que a veces es, oye, trabajan un día, sí, desde el punto de vista del trabajador parece muy bueno, pero eso es lo que termina la planta porque es lo que yo creo que lo planteas muy bien, es lo que les está pasando y están llegando nuevos con nuevas formas más modernas, más prudentes, más efectivas de trabajo. Perdón por interrumpir. Es justo hacia donde orientaba mi comentario, porque estos contratos colectivos tan benéficos para los trabajadores han significado una pérdida de competitividad para estos tres grandes fabricantes estadounidenses dentro de los propios Estados Unidos en comparación con los japoneses y los europeos y los coreanos que tienen plantas establecidas en Estados Unidos fuera de Detroit, fuera de la égida del sindicato tradicional y que por supuesto les da ventajas en un mundo automotriz en el que cada vez el automóvil se acerca más a un commodity con bajos márgenes de utilidad y una hipercompetencia. A esto agregamos la transición a la electromovilidad, en el cual las industrias, las grandes fábricas norteamericanas, hay que reconocerlo, vienen empujando fuerte para recuperar terreno porque no se encuentran a la vanguardia dentro del desarrollo de los vehículos eléctricos, la investigación, la ingeniería en la cual los fabricantes europeos y los fabricantes chinos se encuentran a la delantera. Y bueno, este es el contexto en el cual después de estos años post pandemia en los que efectivamente la reducción
de inventarios, amplió los márgenes de utilidad en Estados Unidos y que ha generado utilidades que vienen compensando lo que he referido los años previos, más las inversiones que se están haciendo orientadas hacia la electromovilidad, pues han tomado una posición que en mi opinión es bastante dura por parte del sindicato, exigiendo un incremento de aquí al 2027 de el 40% de los salarios, la reducción de la jornada laboral de 40 a 32 horas, es decir, de 5 días a la semana a solo 4 días. Por otra parte, recuperar los planes de pensiones que se tenían hasta antes de la crisis económica financiera del 2008, que hay que recordar llevó a la quiebra a General Motors, y por otro lado incorporar también a la fuerza sindical, a los trabajadores que se están incorporando en las nuevas plantas que fabrican vehículos eléctricos, entre otras exigencias. Esto por primera vez ha detonado un proceso de huelga al unísono a las tres marcas norteamericanas. En otros eventos, la presión del sindicato, los reclamos se enfocaban en uno o en otro fabricante. En esta ocasión, la huelga se detona al mismo tiempo a los tres fabricantes norteamericanos, Ford, General Motors y Stellantis. Y por otro lado, lo que también es inédito es la amplia brecha entre las exigencias del sindicato y la contraoferta de las empresas hecha de forma individual, pero que de manera muy sucinta, ante el 40% exigido, hay una contraoferta más o menos del 20% por cada uno de los fabricantes, lo cual pues nos habla de la gran diferencia de posiciones. Y por otro lado, el momento político electoral que se vive en Estados Unidos de cara a las elecciones del 2024, que renovará a la presidencia de aquel país, y tú sabes muy bien que la fuerza de los trabajadores de la industria automotriz es un vector político muy importante, y por ello este momento pues se vuelve propicio justo para las presiones que están ejerciendo el sindicato a las tres grandes de Detroit. Ahora, ¿qué va a pasar en México? Porque teníamos, o sea, habíamos visto cómo se vinieron apertrechando, pero ¿qué va a pasar? Bueno, todo depende de la duración de la huelga. La mayor parte de los reportes que nos están llegando de analistas desde Estados Unidos se estima entre 5 y 6 semanas la duración del conflicto. Se han reiniciado hoy mismo negociaciones con el sindicato, y la estimación es que si no pasamos de ese periodo, puede atenuarse el impacto para la industria en México, en cuanto a que sí hay una afectación en la primera línea, que es la fabricación de autopartes a las plantas que están ya paradas en Estados Unidos, pero de ampliarse a un mayor número de plantas de estos tres fabricantes y prolongarse en el tiempo, ahí es donde empezaríamos a ver una afectación más seria para la producción de autopartes en México, que tienen contratos de suministro con estas plantas. Y en una segunda derivada, una segunda oleada, que en primera instancia pues no la estamos esperando, pero tampoco se puede descartar, es que ante una prolongación del conflicto, entonces sí pueda venir ya una afectación a las líneas de producción en México, derivada de la sincronización que existe entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Debemos de concebirlo como una misma región de producción,
hay componentes que se montan ya en una línea de ensamble en una planta ubicada en México que previamente para llegar como tal en esa calidad de un componente, hablemos de un motor o de una transmisión, tuvieron que llegar 7, 8 cruces entre Estados Unidos, Canadá y México para terminar finalmente en la línea de montaje y dar salida a un vehículo terminado. Esa sería, como te comento, una segunda derivada de impacto que la seguimos viendo todavía distante, y un tercer vector toca a nuestro mercado interno automotor, en el cual estimamos que será aún de menor cuantía y menor probabilidad un impacto. Esto en función a que estas tres marcas, Ford, General Motors y Stellantis, lo que ofrecen en el mercado mexicano como producción originada en Norteamérica es la menor parte de sus portafolios, y por otro lado, pues tenemos inventarios que en este momento se acercan a un mes venta, con lo que, repito, en mi opinión personalísima, la afectación para el mercado interno la estoy viendo de menor dimensión. Pues ¿qué más que agradecerte muchísimo siempre? Primero lo importante, tu amistad. Y segundo, esta explicación tan clara y detallada que le das al auditorio sobre este tema que a algunos le está preocupando demasiado. Yo he tenido la visión de que, compartida contigo, de que no es todavía para tanto al menos, ¿no? No podemos dejar de visualizar el mapa de riesgos, pero comparto tu opinión en que por el momento y de acuerdo a las estimaciones que nos están llegando, tal parece que no será tan grave para la economía mexicana. Pues cualquier pérdida pues se lamenta, no es deseable, pero pues tenemos que sobreponernos a todo esto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, querido amigo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Te mando un abrazo y siempre un gusto, David, muchas gracias. El gusto siempre, siempre es mío.